El alienígena más temido de la galaxia estaba de rodillas. No por respeto, no por diplomacia, por miedo. Las cadenas gravitacionales brillaban alrededor de sus 4 brazos, mientras todo el Consejo Galáctico observaba en silencio absoluto. Miles de representantes de cientos de especies estaban presentes aquella noche en la gran cámara de arbitraje. Nadie respiraba, porque frente al prisionero no había un ejército, solo había un humano. El comandante humano no llevaba armadura. No tenía armas visibles. Ni siquiera parecía estar enfadado. Simplemente lo observaba, calmado, inmóvil, como si todo aquello ya estuviera decidido. El alienígena encadenado era Zareth Baal, campeón de guerra del Imperio Dratari, el conquistador de 12 mundos, el estratega que había destruido flotas enteras con una sola campaña. Había liderado la invasión que casi había borrado a la humanidad del mapa estelar. Y ahora estaba arrodillado. Pero no era la derrota lo que tenía paralizada a la Cámara del Consejo. Era lo que Zareth acababa de decir. Su voz resonó débil, quebrada por algo que nadie en la galaxia había escuchado jamás en un Dratari. Terror. No sabíamos, susurró con dificultad, lo que eran. Un murmullo recorrió la sala. Los Dratari no sentían miedo, no suplicaban, no se rendían. Habían destruido civilizaciones enteras precisamente porque nunca dudaban. Hasta ahora. El humano frente a él no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, observándolo como si estuviera recordando algo muy lejano. Finalmente habló. «Sí lo sabían», dijo con calma. Zareth levantó la mirada lentamente. «No», susurró. «Creímos que ustedes eran débiles». Un silencio pesado cayó sobre toda la cámara. El humano caminó un paso hacia adelante. Las cadenas del prisionero vibraron. Zareth retrocedió instintivamente, incluso estando arrodillado. «Todos lo creen al principio», continuó el humano. «Siempre es igual». Un consejero virel interrumpió desde las gradas. «Comandante, explique a esta cámara cómo ocurrió esto, porque eso era lo que todos querían saber». 3 meses antes, el Imperio Dratari había comenzado una invasión que los analistas militares consideraban imparable. Habían destruido 7 sistemas en 2 semanas. Sus guerreros eran más grandes, más fuertes, más rápidos que cualquier especie conocida. Sus flotas superaban tecnológicamente a las fuerzas del Consejo. Y los humanos apenas llevaban 20 años en la comunidad galáctica, una especie nueva, sin historia militar interestelar, sin imperio. En teoría deberían haber sido los primeros en caer, pero algo salió terriblemente mal, muy mal, porque en lugar de desaparecer, la humanidad había hecho algo que nadie entendía. Habían esperado. Esperaron mientras sus colonias eran bombardeadas. Esperaron mientras sus estaciones eran destruidas. Esperaron incluso cuando las flotas del Consejo comenzaron a retirarse. El comandante humano finalmente miró hacia los asientos del Consejo. ¿Quieren saber qué pasó realmente? Nadie respondió. No hacía falta. Toda la galaxia estaba escuchando. El humano volvió a mirar al prisionero. «El problema», dijo lentamente, «es que los Dratari cometieron el mismo error que todos los demás». Zareth cerró los ojos, como si ya conociera la frase que venía. «Nos subestimaron». Un consejero Horian habló desde el fondo de la cámara. «Pero eso no explica cómo derrotaron a todo un imperio». El humano respiró profundamente. Por primera vez, una emoción cruzó su rostro. No era orgullo, era algo más oscuro, algo más antiguo. «No los derrotamos», respondió. La sala entera se inclinó hacia adelante, incluso Zareth levantó la cabeza. «Entonces, ¿qué hicieron?» El humano miró directamente al Consejo y sonrió ligeramente. «Los dejamos ganar». El silencio que siguió fue absoluto.
porque todos en la cámara entendieron una cosa al mismo tiempo. Si la humanidad había dejado ganar al imperio más peligroso de la galaxia, entonces todo lo que había ocurrido después había sido parte del plan. El comandante humano dio un paso atrás. Pero para entender por qué, dijo con calma, tenemos que volver al principio, muy al principio, antes de la invasión, antes de la guerra, antes de que el Imperio Dratari descubriera lo peor que puedes hacer en esta galaxia: provocar a la humanidad. Y en ese momento, incluso el campeón Dratari encadenado cerró los ojos, porque él ya sabía cómo terminaba esa historia. Pero el resto de la galaxia todavía no. 3 meses antes de que el campeón del Imperio Dratari terminara arrodillado frente a un solo humano, la humanidad parecía condenada. Las noticias se extendían por la red galáctica como incendios en un planeta seco. Colonias humanas cayendo, estaciones destruidas, flotas enteras desapareciendo del radar. Para la mayoría de las especies del Consejo, el resultado parecía obvio. La humanidad había entrado demasiado pronto al escenario galáctico, y ahora estaba pagando el precio. En la estación diplomática Arctira Prime, los consejeros observaban los informes de guerra con la misma mezcla de lástima y resignación que se tiene al ver una tormenta acercarse. El Imperio Dratari no perdía guerras. Las empezaba, las terminaba, y después reclamaba los restos. Los Dratari eran criaturas nacidas para conquistar. Altos, cubiertos de placas óseas negras, con 4 brazos diseñados para el combate y ojos adaptados para ver incluso en el vacío de los campos de batalla orbitales. Su sociedad tenía una sola ley: la fuerza decide quién merece existir. Y durante siglos, nadie había podido discutir esa ley, hasta que encontraron a los humanos. Al principio, los Dratari se sintieron decepcionados. La primera vez que vieron a un humano en la estación del Consejo, muchos pensaron que era algún tipo de asistente biológico. Eran pequeños, blandos, sin garras, sin colmillos, sin placas de armadura natural. Un guerrero Dratari promedio podía levantar a un humano adulto con una sola mano. La comparación era casi ofensiva. ¿Estos son los nuevos miembros del Consejo?, preguntó Zareth Baal durante la primera reunión diplomática. El comandante humano presente, Adrian Hale, no respondió inmediatamente. Solo observó. Zareth recordaría esa mirada mucho tiempo después. Una mirada tranquila, demasiado tranquila. Sí, respondió finalmente Hale. Somos humanos. Zareth inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. No parecen peligrosos. Hale sonrió. Depende del punto de vista. Muchos en la cámara pensaron que era humor humano. Zareth pensó que era arrogancia. Ambos estaban equivocados. Durante semanas, los Dratari estudiaron a la humanidad. Analizaron su tecnología, sus naves, sus colonias, y la conclusión fue la misma en todos los informes. Una especie joven, tecnología aceptable, ejércitos pequeños, infraestructura limitada, nada que pudiera detener un imperio. Entonces tomaron la decisión. La invasión comenzaría en el sistema humano Orpheus 9. El primer ataque fue brutal. Las flotas Dratari aparecieron sin advertencia en el borde del sistema y comenzaron a destruir satélites defensivos incluso antes de que las alarmas terminaran de sonar. En menos de 10 minutos, 3 estaciones humanas estaban en llamas. Los Dratari descendieron sobre la colonia principal con la eficiencia fría de un depredador acostumbrado a la victoria. Sus soldados avanzaban como tormentas negras a través de las ciudades humanas. Las defensas colapsaron rápidamente. Las fuerzas humanas lucharon. Pero eran menos. Mucho menos. Zareth caminaba entre los restos de la ciudad conquistada observando el humo elevarse hacia el cielo rojo del planeta. Cadáveres de soldados humanos yacían entre edificios destruidos. Un oficial Dratari se acercó. «Comandante,
La resistencia ha sido eliminada. Sareth asintió. ¿Prisioneros? ¿Algunos civiles? Ejecuten a los líderes locales, ordenó Sareth con calma. El oficial dudó. ¿Y los militares? Sareth miró los cuerpos humanos alrededor. Ya están muertos. La guerra continuó. Sistema tras sistema, colonia tras colonia. Los Dratari avanzaban sin detenerse, y lo más extraño era que los humanos parecían retirarse. No contraatacaban, no lanzaban ofensivas desesperadas, no pedían ayuda al Consejo, simplemente retrocedían. Planetas evacuados, bases abandonadas, flotas que desaparecían antes de que los Dratari pudieran destruirlas. Muchos en el Consejo comenzaron a creer que la humanidad estaba huyendo, que la especie había decidido sobrevivir escondiéndose. Incluso algunos líderes humanos parecían aceptar esa narrativa. No podemos ganar esta guerra, dijo un representante humano durante una sesión del Consejo. Estamos perdiendo territorio demasiado rápido. Sareth escuchó esa grabación muchas veces, siempre con la misma sensación. Victoria. Total. Inevitable. El Imperio Dratari avanzó más profundo en territorio humano, demasiado profundo. Lo que no sabían era que cada planeta evacuado, cada base abandonada, cada retirada humana, estaba siendo registrada, medida, analizada, porque en algún lugar lejos del frente de guerra, dentro de una estación militar humana escondida en un sistema muerto, el comandante Adrian Hale observaba mapas estelares llenos de puntos rojos. Un oficial humano habló detrás de él. Han tomado otros 2 sistemas. Hale no reaccionó. Bajas, altas, silencio. Finalmente el oficial preguntó lo que todos querían saber. ¿Cuánto más vamos a permitir esto? Hale miró la proyección galáctica. Las rutas de invasión Dratari estaban marcadas con precisión. Cada movimiento, cada despliegue, cada flota, todo registrado. Entonces habló. Un poco más. El oficial frunció el ceño. Señor, ya hemos perdido 7 colonias. Hale giró lentamente hacia él. No las perdimos. El oficial parpadeó. Entonces, ¿qué pasó? Hale volvió a mirar el mapa. Los puntos rojos formaban ahora un patrón que solo los humanos parecían ver. Las movimos, dijo. El oficial tardó unos segundos en entender. ¿Movimos qué? Hale respondió con una calma que haría que cualquier estratega galáctico sintiera un escalofrío. Al enemigo. El silencio en la sala se volvió pesado, porque de repente todo comenzó a tener sentido. Los humanos no estaban perdiendo, estaban guiando. Lentamente, pacientemente, como un depredador que no corre detrás de su presa, porque sabe exactamente hacia dónde va a escapar. Y cuando el oficial finalmente comprendió lo que estaba viendo en el mapa, sintió algo que nunca había sentido antes mirando una estrategia militar humana. Miedo. Señor, susurró. ¿Qué pasa cuando lleguen al último sistema? Hale observó el punto rojo final, el lugar hacia donde todas las rutas Dratari estaban convergiendo. Un sistema aparentemente abandonado, sin colonias, sin flotas, sin valor estratégico, el sistema Gravesend. Entonces el comandante humano respondió con una tranquilidad que cambiaría el destino de toda la guerra. Entonces, dijo, empezará la parte difícil. El oficial tragó saliva. ¿Para nosotros? Hale negó lentamente, y por primera vez desde que comenzó la guerra, sonrió. No, para ellos. Y en ese momento, en algún lugar del espacio profundo, la flota Dratari ya estaba entrando al sistema Gravesend, sin saber que acababan de cruzar la puerta de una trampa diseñada por la especie más paciente que la galaxia había conocido jamás. Y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Cuando la flota del Imperio Dratari entró al sistema Gravesend, nadie celebró, porque no había nada que celebrar. El sistema estaba muerto,
Un sol pálido, viejo, apenas lo suficientemente caliente para mantener 3 planetas rocosos y un cinturón de asteroides que parecía haber sido destrozado millones de años atrás. No había colonias humanas, no estaciones, no flotas, nada. Sareth Baal observaba la proyección táctica desde el puente de su nave insignia, Dominio de Hierro. «Confirmar escaneo», ordenó. Los sensores de la flota Dratari barrían el sistema completo. Minutos después llegó la respuesta. «Sin señales de vida». Otro oficial añadió, «sin actividad militar humana». Sareth entrecerró los ojos. Durante meses los humanos habían defendido cada colonia, cada estación, aunque perdieran. Pero aquí, nada. El sistema parecía abandonado hacía décadas. «¿Qué valor tiene este lugar?», preguntó uno de los capitanes Dratari. Nadie respondió, porque no tenía ninguno. Y precisamente por eso, Sareth empezó a sentirse incómodo. Había conquistado demasiados mundos para ignorar ese tipo de silencio. «¿Cuántos sistemas humanos quedan más allá de este sector?», preguntó. El oficial táctico revisó los mapas. «Ninguno importante». Sareth miró nuevamente la estrella moribunda. «Entonces, ¿por qué retirarse hasta aquí?». El oficial dudó. Tal vez... pánico. La palabra flotó en el aire. Pánico humano. Era lo que todos esperaban de una especie nueva enfrentándose al Imperio Dratari. Pero algo no encajaba. Los humanos habían evacuado perfectamente. Ninguna flota atrapada, ninguna retirada caótica. Todo demasiado limpio, demasiado ordenado. Sareth sintió una pequeña incomodidad en su instinto de guerra. «Avancen», ordenó finalmente. Las enormes naves Dratari se dispersaron por el sistema. Cazas exploradores descendieron hacia los planetas. Drones comenzaron a escanear los asteroides. Los resultados llegaron rápidamente. Nada, nada, nada. El sistema estaba vacío. Uno de los comandantes Dratari soltó una risa grave. «Los humanos huyeron», otro añadió. Sabían que no podían defender esto. Sareth no se unió a la risa. «¿Dónde están sus flotas?». Silencio, porque esa era la pregunta. Durante toda la campaña, las flotas humanas habían luchado, aunque fuera brevemente. Pero aquí habían desaparecido. Entonces un operador levantó la cabeza. «Señor, ¿qué?». «Detectamos algo extraño». Toda la sala se volvió hacia su consola. «¿Qué tipo de señal?». El operador dudó. «No es una señal, es una ausencia». Sareth frunció el ceño. «Explique». El técnico amplió el mapa estelar. «Hay zonas del sistema donde nuestros sensores no pueden penetrar». «¿Interferencia?». «No exactamente». Sareth caminó lentamente hacia la proyección. Los puntos oscuros aparecían como sombras en el mapa. Sectores completos del cinturón de asteroides donde la información simplemente desaparecía. «¿Fenómeno natural?», preguntó. El operador negó. «Demasiado preciso». Silencio. Uno de los comandantes se encogió de hombros. Probablemente restos metálicos del cinturón, pero Sareth no apartaba la mirada del mapa. Demasiadas sombras, demasiadas zonas muertas, y todas perfectamente alineadas con las rutas de entrada del sistema. «Mantengan formación defensiva», ordenó. El comandante a su lado lo miró sorprendido. «¿Contra qué?». Sareth no respondió, porque no lo sabía, y eso era exactamente lo que lo inquietaba. Horas pasaron. La flota Dratari continuó explorando. Los planetas resultaron ser rocas estériles, sin ciudades, sin bases, sin humanos. Finalmente un capitán habló. «Señor, creo que los humanos realmente huyeron». Sareth exhaló lentamente. Tal vez tenía razón. Tal vez todo era simple. Tal vez... Entonces sucedió. El primer error Dratari. Un explorador entró demasiado profundo en el cinturón de asteroides y desapareció. La señal se apagó instantáneamente. «¿Qué ocurrió?», preguntó Sareth. El operador revisó los sensores. «Explosión». «¿Causa?».
Silencio. No detectamos ningún arma. Sareth sintió el mismo frío que precede a una emboscada. Retiren los exploradores. Demasiado tarde. Otro desapareció, luego otro. Ahora las alarmas comenzaron a sonar. Múltiples detonaciones, objetos no identificados activándose, campos gravitacionales emergentes. El mapa del sistema explotó en actividad. Las zonas oscuras comenzaron a moverse. No eran sombras, eran estructuras. Miles, estaciones ocultas entre asteroides, minas gravitacionales, plataformas de armas que habían estado apagadas durante meses, esperando exactamente este momento. Un oficial gritó: «Esto es una emboscada». Sareth apretó los dientes, pero lo que vio después lo heló, porque las armas no disparaban. Todavía no, solo estaban bloqueando rutas, sellando el sistema, cerrando salidas. La flota Dratari intentó retirarse, pero cada ruta de salto estaba siendo cubierta por nuevas firmas energéticas que emergían del cinturón, como si el sistema entero estuviera despertando. «¿Dónde están las flotas humanas?», exigió Sareth. El operador escaneó desesperadamente. «No hay flotas humanas». La respuesta lo confundió aún más. Entonces, ¿quién está controlando esto? Nadie respondió, porque todos empezaban a comprender algo horrible. Los humanos no estaban en el sistema, no necesitaban estar. Habían construido la trampa meses antes, y la habían dejado esperando. Pacientemente, silenciosamente, un comandante Dratari susurró: «Nos guiaron hasta aquí». Sareth finalmente entendió. Cada retirada humana, cada planeta abandonado, cada sistema perdido, todo había sido una dirección, un camino, una invitación para traer a todo el imperio Dratari directamente al corazón de una prisión estelar. Y entonces, por primera vez desde que comenzó la invasión, apareció una señal humana, una sola transmisión, en todos los canales. La voz era tranquila, fría, familiar. El comandante Adrian Hale. «Flota Dratari», dijo, «bienvenidos a Gravesend». Sareth sintió algo que nunca había sentido en batalla: incertidumbre. «Humanos», respondió con desprecio, «¿dónde están?». Un segundo de silencio. Luego la respuesta llegó. «Observando». Las alarmas de la nave comenzaron a gritar. Nuevas firmas energéticas. Flotas emergiendo. Sareth miró el mapa. Las sombras del sistema comenzaron a abrirse. Y desde cada zona oscura, desde cada punto muerto, desde cada trampa que habían ignorado, las flotas humanas aparecieron. No decenas, no cientos, miles de naves, todas ocultas, todas esperando, y todas rodeando a la flota Dratari. El oficial táctico susurró algo que nadie quería escuchar. «Señor». Sareth no apartaba los ojos del mapa. «¿Qué?». El oficial tragó saliva. «No nos estaban atacando antes». Silencio. «Nos estaban reuniendo». El sistema Gravesend se convirtió en una prisión, y los Dratari acababan de cerrar la puerta desde dentro. Pero lo peor aún no había comenzado, porque los humanos todavía no habían disparado ni un solo tiro. Y eso solo podía significar una cosa: la verdadera guerra apenas estaba por empezar. Durante 3 segundos completos, nadie en la nave insignia Dratari habló. El mapa táctico frente a Zareth Bal mostraba algo que ningún comandante Dratari había visto jamás. Encierro. La flota más poderosa del imperio, atrapada. Miles de naves humanas aparecían en cada punto del sistema Gravesend, emergían desde los cinturones de asteroides, desde plataformas ocultas, desde estaciones camufladas dentro de fragmentos planetarios. No habían llegado. Siempre habían estado allí, esperando, durante meses, quizás años. Un oficial finalmente rompió el silencio. «Señor, estamos rodeados». Sareth no respondió inmediatamente, porque estaba mirando los números. Y los números no tenían sentido.
Cantidad estimada de naves humanas, ordenó. El oficial táctico tragó saliva. Confirmadas. 4.200. Otro operador añadió con voz temblorosa, posiblemente más escondidas en el cinturón exterior. Un comandante Dratari golpeó la mesa de mando. «Eso es imposible». Los informes de inteligencia decían que la humanidad apenas podía mantener 1.000 naves militares activas. Pero lo que veían ahora era una flota de guerra completa, no improvisada, no desesperada, preparada, silenciosa, esperando exactamente este momento. Sareth habló finalmente. Estado de rutas de salto. El operador revisó los sistemas de navegación. Su rostro palideció. ¿Bloqueadas? ¿Todas? Sí. Campos gravitacionales artificiales se habían activado alrededor del sistema. Nadie podía saltar al hiperespacio. Nadie podía escapar. Uno de los capitanes murmuró. Nos encerraron. Sareth observaba el mapa. Los humanos no atacaban, no disparaban, solo mantenían la formación, como un círculo de depredadores alrededor de una presa herida. Eso era lo que realmente lo inquietaba, porque un enemigo desesperado dispara primero, pero un enemigo paciente disfruta el momento. Entonces llegó la segunda transmisión humana. La voz del comandante Adrian Hale volvió a llenar los canales. Tranquila, controlada. Flota Dratari. Recomendamos desactivar sistemas de armas. Un oficial Dratari soltó una carcajada. ¿Creen que nos rendiremos? Sareth levantó la mano. Silencio inmediato. Continúe, ordenó al operador. La voz humana siguió hablando. Sus motores de salto están bloqueados. Sus rutas de escape han sido cerradas. Y todas sus naves están dentro del rango de nuestras plataformas de interdicción. Pausa. Si abren fuego, no sobrevivirán más de 5 minutos. En el puente Dratari estallaron murmullos furiosos. Bluff. Propaganda humana. Disparen primero. Pero Sareth no se movía. Seguía mirando el mapa, porque había notado algo. Algo mucho peor que el encierro. Las plataformas humanas no apuntaban a los motores, ni a los cañones. Apuntaban a los reactores. Destrucción instantánea. Total. El oficial táctico volvió a hablar. Esta vez con miedo. Señor, si disparan esas armas, la energía liberada podría detonar nuestra flota completa. Otro comandante gruñó. Entonces ataquemos primero. Sareth finalmente habló. No. El comandante lo miró con incredulidad. ¿Qué? No disparamos. El puente quedó en silencio. Señor, Sareth señaló el mapa. Esto no es una batalla, es una ejecución. Nadie discutió esa frase, porque todos lo veían. Cada nave Dratari estaba dentro del rango de al menos 20 armas humanas. Un disparo coordinado. Y todo terminaría en segundos. Pero los humanos seguían sin disparar. Eso significaba algo. Sareth abrió el canal. Comandante humano. La respuesta llegó de inmediato. Aquí Hale. ¿Por qué no atacan? Pausa. Luego la respuesta. Porque todavía no es necesario. El silencio en el puente Dratari fue absoluto. Sareth apretó lentamente los puños. ¿Podrían destruirnos? Sí. Entonces háganlo. Otra pausa. Cuando Hale habló nuevamente, su voz era distinta. Más fría. Ustedes atacaron 7 colonias humanas. Sí. Ejecutaron civiles. Sí. Destruyeron estaciones médicas. Sí. Silencio. Entonces Hale dijo algo que hizo que incluso los Dratari sintieran un escalofrío. No vamos a destruirlos. Sareth frunció el ceño. ¿Por qué? La respuesta fue lenta, medida, como si estuviera explicando algo simple a alguien muy lento. Porque si destruimos su flota, su imperio enviará otra, y otra, y otra. Sareth entendió inmediatamente. Entonces quieren negociar. No. El oficial Dratari a su lado susurró. Entonces, ¿qué quieren? La voz humana respondió. Una demostración. Las alarmas tácticas comenzaron a sonar nuevamente.
Movimiento enemigo. Pero no era un ataque. Del cinturón de asteroides emergió algo nuevo. Una sola nave humana. Pequeña, comparada con los gigantes Dratari. Apenas del tamaño de un destructor. Volaba lentamente hacia el centro del sistema, directamente frente a la flota Dratari. Sareth la observó acercarse. ¿Qué es eso? El operador revisó los datos. Una nave de transporte militar. Armamento. Mínimo. Eso no tenía sentido. ¿Por qué enviar una nave sola? Entonces llegó la tercera transmisión. Comandante Sareth, dijo Hale. Vamos a resolver esta guerra ahora. Sareth sintió curiosidad. ¿Cómo? Con una pelea. El puente entero se quedó congelado. ¿Qué? La nave humana se detuvo exactamente en el centro del sistema. Las plataformas de armas seguían apuntando, las flotas seguían inmóviles, y la voz humana explicó con absoluta calma. Un combate. 1 contra 1. Su mejor guerrero contra el nuestro. Sareth no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pretenden decidir una guerra galáctica? ¿Con un duelo? Sí. El comandante Dratari empezó a reír, una risa profunda. Humanos, finalmente muestran su estupidez. Uno de sus oficiales murmuró, ¿aceptaremos? Sareth miró la nave humana, pequeña, insignificante. Luego miró sus propias fuerzas, miles de guerreros Dratari, los mejores combatientes del Imperio. Finalmente respondió, aceptamos. Los oficiales humanos no reaccionaron, como si esperaran exactamente esa respuesta. Perfecto, dijo Hale. Entonces preparen a su campeón. Sareth sonrió, porque el Imperio Dratari tenía un campeón, el más fuerte de todos, el guerrero que jamás había sido derrotado, un monstruo de batalla conocido en toda la galaxia, el campeón Vextor Tur. Sareth dio la orden. Prepárenlo. Los oficiales Dratari sonrieron. Esto sería rápido, brutal y humillante para los humanos, pero lo que ninguno de ellos sabía era que los humanos ya habían elegido a su luchador, y en ese momento, en la pequeña nave humana flotando en medio del sistema Gravesend, una sola figura se estaba preparando para salir. Un humano, sin armadura, sin armas, solo con un uniforme militar sencillo. Y cuando los sensores Dratari escanearon la nave, detectaron algo extraño, solo una señal biológica. Un oficial susurró con incredulidad. ¿Van a enviar solo a un humano? Sareth sonrió con desprecio. Perfecto. Pero cuando la compuerta de la nave humana se abrió, y la figura caminó hacia el hangar neutral donde se realizaría el combate, un silencio extraño cayó sobre ambos ejércitos. Porque ese humano no parecía un soldado, parecía alguien que ni siquiera estaba preocupado. Y en el puente humano, el comandante Hale murmuró algo que nadie más escuchó. Ahora empieza la lección, y en ese momento, la galaxia estaba a punto de descubrir algo que nunca había entendido sobre los humanos: subestimarlos. Siempre fue el primer error. El segundo era el último. El hangar neutral flotaba en el vacío del sistema Gravesend, como un pequeño punto de luz entre dos ejércitos. Miles de naves Dratari, miles de naves humanas, todas observando, todas esperando. Nunca en la historia galáctica una guerra había llegado a algo tan absurdo. Un duelo, un solo combate para decidir el destino de dos civilizaciones. Pero nadie se reía, porque algo en el silencio del sistema Gravesend hacía que incluso los guerreros más brutales sintieran un peso extraño en el pecho. En el interior del hangar, el espacio era enorme. Una plataforma metálica circular ocupaba el centro, rodeada por campos de contención transparentes que permitían a ambas flotas observar el combate. El campeón Dratari llegó primero. Las puertas blindadas se abrieron con un estruendo metálico y Vextor Tur caminó hacia la arena. Medía casi 3 metros. Su cuerpo estaba cubierto de placas naturales de combate.
4 brazos musculosos terminaban en garras capaces de atravesar blindaje ligero. Sus ojos amarillos brillaban bajo la luz blanca del hangar. Cada paso hacía vibrar el suelo. Era una criatura diseñada por la evolución para una sola cosa: guerra. Los oficiales Dratari observaban con orgullo. Vextor Tur había ganado más de 200 duelos rituales. Había matado a bestias de mundos extremos. Había derrotado campeones de especies mucho más grandes que él. Y nunca había perdido. Sareth observaba desde su puente. «Esto terminará rápido», dijo uno de los comandantes. Sareth asintió lentamente. Sí, pero no apartaba los ojos del hangar, porque el humano aún no había entrado. Pasaron 10 segundos, luego 20. Luego la otra puerta del hangar comenzó a abrirse. No hubo explosión, no hubo entrada dramática, solo el sonido suave de mecanismos hidráulicos, y entonces el humano apareció. Una figura pequeña comparada con el campeón Dratari. Apenas llegaba al pecho de Vextor Tur, uniforme militar oscuro, sin armadura, sin armas, caminaba con tranquilidad, como si estuviera entrando a una sala de entrenamiento. El silencio se extendió por todas las flotas, porque algo en su forma de caminar era extraño. No era arrogancia, no era miedo, era calma absoluta. Vextor Tur soltó una risa profunda que resonó por el hangar. ¿Esto es lo mejor que tiene la humanidad? El humano no respondió inmediatamente, solo siguió caminando hasta el centro de la arena. Finalmente habló. Supongo que sí. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Sareth observaba cada movimiento. Identifiquen al humano. El operador humano del consejo transmitió la información. Nombre: Teniente Iris Callaway. Un comandante Dratari parpadeó. ¿Teniente? Sí. ¿No enviaron a su campeón? La voz humana respondió por el canal general. Era nuevamente el comandante Hale. Sí lo hicimos. Silencio. Vextor Tur inclinó la cabeza observando a Iris. No, llevas armadura. No la necesito. No tienes armas. Tampoco. El campeón Dratari sonrió mostrando filas de dientes afilados. Entonces morirás rápido. Iris se encogió ligeramente de hombros. Eso depende. ¿De qué? Ella levantó la mirada hacia el gigante frente a ella. ¿De cuánto tardes en entender tu error? El puente Dratari estalló en carcajadas. Arrogancia humana. Morirá en segundos. Sareth no reía, seguía observando. Había algo en esa mujer humana, algo que no encajaba. El oficial del hangar activó el protocolo de combate. Reglas del duelo. Combate cuerpo a cuerpo. Sin armas externas. Victoria por incapacidad del oponente. El campo de contención brilló. La arena quedó sellada. El oficial levantó la mano. Comiencen. Vextor Tur atacó inmediatamente. No hubo advertencia. Sus 4 brazos se movieron como relámpagos, lanzando un golpe capaz de partir el cráneo de una criatura blindada. La velocidad del ataque habría matado a casi cualquier especie. Pero cuando sus garras atravesaron el espacio donde estaba Iris, ella ya no estaba allí. El gigante parpadeó. La humana había dado un solo paso hacia un lado, nada más. Un movimiento pequeño, casi perezoso. El primer golpe falló. Los sensores del hangar registraron la velocidad del ataque Dratari. Un oficial humano murmuró: «Eso habría destrozado un tanque». Vextor Tur atacó nuevamente. 2 brazos, luego 3, luego 4. Una tormenta de golpes, cada uno suficiente para matar. Pero Iris seguía moviéndose. Pequeños pasos, giros mínimos. Cada movimiento tan eficiente que parecía que el tiempo se movía más lento para ella. Los oficiales Dratari comenzaron a fruncir el ceño. Como imposible. Vextor Tur rugió y lanzó un golpe descendente brutal. La plataforma metálica se hundió cuando impactó el suelo, pero el humano ya estaba detrás de él. Iris levantó la mano y tocó su espalda. Un simple toque.
Nada más. Los sensores del hangar registraron la presión. 11 kilos de fuerza. Vextortur se congeló durante un segundo entero. Luego cayó de rodillas. El silencio explotó en todo el sistema Gravesend. El campeón Dratari intentó levantarse. Sus músculos no respondían. Sus 4 brazos temblaban sin control. ¿Qué hiciste?, gruñó. Iris caminó lentamente frente a él. Apagué tu sistema nervioso. Sareth sintió un frío recorrer su columna. Eso no es posible, murmuró un científico Drathari. Los sensores mostraban algo imposible, un golpe perfectamente dirigido, presión exacta, un punto específico del sistema neural, precisión quirúrgica. Vextortur intentó atacar de nuevo, pero su cuerpo no obedecía. La humana lo miró con calma. Tu especie confía demasiado en la fuerza. El gigante rugió. Pelea. Iris inclinó ligeramente la cabeza. Esto es pelear. Entonces tocó su pecho, una vez. El campeón Dratari salió despedido. Su cuerpo atravesó 10 metros del hangar antes de estrellarse contra el campo de contención. El impacto resonó como un trueno. Los sensores marcaron una fuerza absurda, demasiada para un humano, demasiada para casi cualquier especie. El silencio en ambas flotas fue total. Vextortur intentó levantarse, falló. Intentó moverse, falló. Finalmente comprendió algo terrible. Había perdido. En menos de 20 segundos, la humana se acercó lentamente. ¿Te rindes? El gigante la miró con odio, luego con algo peor, confusión. ¿Qué eres? Iris respondió con una calma que heló a todos los que escuchaban. Humana. Y en el puente Dratari. Nadie habló, porque todos estaban mirando los datos del combate. Velocidad, fuerza, precisión y algo más. Algo que empezaba a volverse aterradoramente claro. Si un solo humano podía hacer eso, entonces la guerra nunca había estado equilibrada. Pero lo que nadie sabía aún era que ese duelo nunca fue para ganar. Fue para enseñar. Y la verdadera lección apenas estaba empezando. El silencio en el sistema Gravesend duró casi 20 segundos completos. Nadie hablaba, nadie respiraba. Miles de sensores de ambas flotas seguían apuntando al hangar donde el campeón Dratari yacía en el suelo, derrotado por una sola humana. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los sistemas tácticos Dratari comenzaron a emitir alertas. Actividad energética. Firmas desconocidas en el cinturón exterior. Sareth levantó la cabeza inmediatamente. ¿Qué sucede? El operador revisó los datos con rapidez. No son humanos. El puente entero se tensó. ¿Qué quieres decir? No son firmas humanas. Las pantallas mostraron nuevas señales entrando al sistema Gravesend. Docenas, luego cientos, naves desconocidas. Sareth entrecerró los ojos. Identificación. Un segundo después, el oficial respondió con incredulidad. Imperio Dratari. La sala quedó congelada. ¿Refuerzos?, preguntó un comandante. El operador negó. No. Nuestras propias flotas. Sareth comprendió. La señal de emergencia enviada antes de entrar en el sistema. El Imperio había respondido. Y no había enviado ayuda pequeña. Habían enviado todo. Del hiperespacio comenzaron a emerger flotas Dratari adicionales. Cientos de naves de guerra. Luego, miles. El número crecía cada segundo. En pocos minutos, el sistema Gravesend estaba lleno. Ahora la flota Dratari superaba ampliamente a los humanos. 3 veces. 4. Quizás más. En el puente Dratari comenzaron a escucharse risas. Los humanos no esperaban esto. Su trampa se convirtió en su tumba. Ahora veremos quién queda encerrado. Incluso Sareth sintió cómo la tensión en su pecho desaparecía lentamente. Habían perdido el duelo. Pero la guerra aún no estaba decidida. Abrió el canal de comunicación.
Comandante humano, la respuesta llegó casi inmediatamente. Aquí, Hale. Sareth habló con calma. Parece que sus cálculos fueron incorrectos. En el mapa táctico las nuevas flotas Drathari rodeaban el sistema. Ahora los humanos estaban en inferioridad numérica. El oficial Drathari sonrió. La trampa funciona en ambas direcciones. Hale guardó silencio durante un momento. Luego respondió con una tranquilidad que hizo que varios oficiales humanos se miraran entre sí. Sí. Sareth frunció el ceño. Sí. Esperábamos esto. El puente Drathari se quedó quieto. ¿Esperaban refuerzos imperiales? Por supuesto. Sareth apretó lentamente los puños. Entonces su plan ha fallado. No. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado segura. Ahora es cuando funciona mejor. Sareth miró el mapa nuevamente. Las flotas humanas seguían en posición. No se movían, no atacaban, solo esperaban. Entonces uno de los operadores Drathari gritó: «Anomalía energética». ¿Dónde? En el núcleo de la estrella. Todos miraron la proyección. La estrella moribunda del sistema Gravesend estaba cambiando. Su energía aumentaba lentamente. ¿Fenómeno natural?, preguntó Sareth. El científico del puente negó inmediatamente. Imposible. Los sensores humanos comenzaron a registrar algo más, una estructura oculta, dentro de la propia estrella. El comandante Drathari susurró: «Eso no puede ser». El operador amplió la imagen, y entonces lo vieron. Un objeto gigantesco. Una estación humana oculta dentro del plasma estelar. Sareth sintió que algo se rompía dentro de su confianza. ¿Qué es eso? La respuesta llegó por la voz humana. Nuestro seguro. Las alarmas Drathari comenzaron a sonar al mismo tiempo. Liberación masiva de energía. La estrella está siendo estimulada artificialmente. Reacción en cadena en aumento. El científico gritó: «Eso podría provocar una supernova». Silencio. Miles de naves Drathari quedaron inmóviles, porque si eso ocurría, nadie en el sistema sobreviviría. Sareth habló lentamente. «Humanos, ustedes también morirían». Hale respondió: «Sí». Ese sí fue lo que realmente heló la sangre en el puente Drathari, porque significaba algo terrible. Los humanos estaban dispuestos a destruir todo el sistema, con ellos dentro. Un oficial Drathari murmuró con incredulidad: «¿Están locos?». Sareth comprendió algo peor. No. Miró el mapa. Las flotas humanas no estaban en posiciones aleatorias, estaban alineadas, protegidas por campos gravitacionales, preparadas para saltar en el último segundo. Pero las flotas Drathari no tenían rutas de escape. Hale volvió a hablar. «Hace meses sabíamos que el Imperio enviaría refuerzos. Sabíamos que intentarían rescatar a su flota atrapada. Sabíamos exactamente cuántas naves vendrían». Sareth sintió un peso en el estómago. «¿Cómo?». «Porque ustedes siempre hacen lo mismo». El oficial humano continuó. «Orgullo, fuerza, respuesta excesiva». Las pantallas Drathari mostraban ahora la realidad completa. El sistema Gravesend no era una trampa para una flota, era una trampa para todo el imperio. Sareth habló con voz grave. «Esto no es guerra». La respuesta de Hale fue inmediata. «No. Es una lección». La energía de la estrella seguía aumentando. Las alarmas eran ahora constantes. El científico Drathari gritó: «Tenemos menos de 10 minutos antes de una reacción inestable». Miles de guerreros Drathari miraban el mismo cálculo. Muerte segura. Sareth abrió el canal nuevamente. «¿Qué quieren?». Por primera vez. El comandante humano sonrió. «Ahora sí podemos negociar». El silencio que siguió fue absoluto, porque todos en el sistema comprendieron lo que había pasado. Los humanos nunca quisieron ganar una batalla. Querían terminar la guerra. De una vez. Y el Imperio Drathari
Había traído voluntariamente toda su fuerza militar directamente al lugar perfecto para destruirla. Sareth cerró lentamente los ojos, porque finalmente entendía la retirada humana. Las colonias abandonadas, el sistema vacío, el duelo. Todo había sido diseñado para una sola cosa: reunir al imperio en un solo lugar. Pero lo que realmente aterraba a Sareth era que el comandante humano no parecía feliz. No parecía orgulloso. Solo parecía cansado, como alguien obligado a hacer algo terrible. Y cuando volvió a hablar, toda la galaxia comprendió que la verdadera decisión aún no había llegado. «Imperio Dratari», dijo Hale con calma, «tienen 5 minutos para decidir, rendirse o desaparecer con nosotros». Y en ese momento, el campeón Dratari derrotado, aún arrodillado en el hangar, finalmente comprendió por qué el humano lo había dejado vivir. Porque alguien tenía que contar la historia de cómo el imperio más poderoso de la galaxia había sido derrotado sin disparar una sola batalla real. Pero la decisión final aún no había sido tomada, y los últimos 5 minutos de la guerra serían los más largos en la historia de la galaxia. El contador descendía lentamente. 05, 0, 0459, 0458. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. En el puente de mando de la nave insignia Dratari nadie hablaba. Miles de sensores parpadeaban en rojo mientras la estrella del sistema Gravesend seguía acumulando energía. Las simulaciones eran claras. Si la reacción continuaba, el sistema entero desaparecería, y con él, 2 de las flotas más grandes jamás reunidas en la historia galáctica. Sareth Val observaba la proyección estelar en silencio. Por primera vez en su vida como comandante, no pensaba en la victoria, pensaba en supervivencia. Uno de sus oficiales habló con voz tensa. «Señor, todavía tenemos superioridad numérica». Sareth no respondió. El oficial continuó. «Podríamos intentar romper el cerco. Si atacamos en todas direcciones al mismo tiempo, moriremos», interrumpió Sareth. El puente quedó en silencio. El oficial bajó la mirada, porque lo sabía. Las plataformas humanas seguían apuntando a los reactores. Las rutas de salto estaban bloqueadas, y la estrella estaba a punto de convertirse en una bomba. Sareth cerró lentamente los ojos. Durante siglos el imperio Dratari había conquistado mundos enteros. Habían destruido civilizaciones. Habían impuesto su voluntad a la galaxia. Pero ahora, por primera vez, habían encontrado una especie que no jugaba el mismo juego. Los humanos no estaban intentando ganar una guerra. Estaban terminándola. De una vez, Sareth abrió los ojos. Canal abierto con el comandante humano. Un segundo después, la voz tranquila de Adrian Hale volvió a llenar el puente. «Aquí, Hale». Sareth habló con calma. «Ustedes ganaron». Silencio. En la flota humana nadie celebró. Porque esa frase no significaba victoria. Significaba algo mucho más peligroso. Responsabilidad. Sareth continuó. «El imperio Dratari acepta la rendición estratégica en este sistema. Ordenaré a todas las flotas desactivar sistemas de armas. Y reconoceremos la autoridad del Consejo Galáctico sobre los territorios humanos». El oficial humano a bordo de la nave de Hale lo miró sorprendido. «Se rindieron». Hale observaba el contador. 0211. Luego respondió. «Recibido». Sareth añadió una última frase. «Pero quiero entender algo». «¿Qué?» El comandante Dratari respiró profundamente. «¿Por qué no nos destruyeron?» El silencio que siguió fue largo. Cuando Hale habló finalmente, su voz no sonaba victoriosa. Sonaba honesta. «Porque podíamos». Esa respuesta dejó al puente Dratari completamente inmóvil. «Si destruimos su imperio», continuó Hale, «otro surgiría. Otro imperio. Otra guerra.
Otra invasión. Sareth observó las miles de naves humanas alrededor. Ahora entendía algo que antes no había considerado. Los humanos no eran los más fuertes, no eran los más numerosos, pero tenían algo mucho más peligroso: paciencia. Hale continuó: pero si destruimos la idea de que pueden ganar, entonces nadie volverá a intentarlo. El contador marcaba ahora menos de 2 minutos. Las flotas Dratari comenzaron a apagar sus armas. Miles de firmas energéticas desaparecieron del mapa. Sareth observó el sistema Gravesend, el lugar donde su imperio había sido derrotado, sin una batalla real. Humanos, dijo lentamente. La galaxia les temerá después de esto. Hale respondió con calma: esperamos que no. ¿Por qué? El comandante humano miró las flotas alrededor. Porque el miedo inicia guerras. Pausa. El respeto las evita. El contador llegó a 0030. Las plataformas humanas comenzaron a desactivar la reacción estelar. La energía en la estrella empezó a estabilizarse. Miles de tripulaciones en ambas flotas soltaron el aire al mismo tiempo. Habían sobrevivido, pero el universo ya no era el mismo, porque todos habían visto lo mismo. Una especie que parecía débil había derrotado al imperio más poderoso de la galaxia, sin conquistar nada, sin destruir nada, solo obligando a su enemigo a enfrentarse a una decisión imposible. Sareth observó por última vez el sistema Gravesend. Luego habló: comandante Hale. Sí, hoy aprendí algo sobre los humanos. Hale esperó. Sareth miró las naves humanas que rodeaban su flota. No son la especie más peligrosa de la galaxia. Pausa. Son la más paciente. En la nave humana, Hale sonrió ligeramente. Gracias por entenderlo. Y así terminó la guerra. Sin una supernova, sin una última batalla, solo con una decisión. Meses después, en la Gran Cámara del Consejo Galáctico, el campeón Dratari derrotado permanecía arrodillado frente a todos los representantes de la galaxia, contando la historia, contando cómo el imperio más poderoso había sido derrotado por una especie que todos habían subestimado. El humano frente a él terminó la explicación mirando a toda la cámara. La humanidad no busca conquistar la galaxia. Silencio. Pero si alguien intenta conquistarnos... La pequeña sonrisa que apareció en su rostro hizo que incluso los guerreros más antiguos sintieran un escalofrío. Siempre estaremos listos. La sala quedó completamente en silencio, porque ahora todos lo sabían. Subestimar a la humanidad era el primer error, y probablemente el último. CTA, cierre para YouTube. Si te gustó esta historia de HFI, donde la humanidad demuestra por qué nunca debe ser subestimada, asegúrate de suscribirte a HFIU Venganza Humana para más relatos épicos de ciencia ficción, donde los humanos enfrentan a imperios, alienígenas y amenazas galácticas, y siempre encuentran la forma de sobrevivir. Dale like al video, comparte esta historia con otros fans de la ciencia ficción, y dime en los comentarios, ¿qué habría pasado si los Dratari hubieran decidido luchar en lugar de rendirse? Nos vemos en la próxima historia, porque en este universo, los humanos siempre tienen un plan.